Venimos de hablar de Joni Amagal. ¿Ustedes se acuerdan? El último Tanaíta que desarrollamos, investigamos fue Joni Amagal. Y hablamos bastante de él. Y hoy nos toca hablar de los nietos de Joni Amagal. La Gemara cita quiénes fueron sus nietos y desarrolla con bastante extensión parte de su vida y la calidad humana que ellos eran. Porque no se olviden que tanto Joni como sus nietos se destacaron por el poder del rezo que ellos tenían. Algo que la misma Gemara destaca que los sabios de aquel entonces estaban asombradísimos. Es más, sobre ellos aplicaron el famoso versículo Batixar Omer Vayakom Lach. Es un versículo que está en el Tanaj y la traducción es decretá con tu dicho y se cumplirá para ti. Ese versículo lo aplicaron sobre Joni y sobre sus nietos. ¿A quién le decretaban? ¿A quién le dictaban? Ellos le dictaban a Dios. Ellos eran los que decretaban y Dios les obedecía, al revés de la milanesa. Ellos tenían la fuerza de dictarle a Dios lo que hacer. Por supuesto, Dios les atribuyó esa fuerza, les permitió esa relación, digamos, obediente, entre comillas, pero por algo. Entonces la Gemara va a explicar por qué motivo estas personas ameritaron semejante poder de rezo delante de Dios, que más que un rezo era como si fuera una demanda, una exigencia. Como vimos la semana pasada, la forma que Joni se dirigía a Dios con desafíos y con intimidaciones, y ahora vamos a ver la forma en que los nietos se dirigían a Dios. Distinto la actitud que tenían de su abuelo, pero aún así tremendamente poderosa su poder de rezo. Pero para eso vamos a entender quiénes eran. Y vamos a ver porque este poder que tenía no se aplica a cualquiera, no cualquiera puede tener esto. Como bien habíamos dicho, que inclusive Shimón, ¿se acuerdan de Shimón Ben Yetach, que en ese momento era el presidente de Israel? Él mismo dijo, esta forma de rezar no es para cualquiera, esto es solamente para ellos, porque son como, dijeron, son como los familiares, como los hijos de Dios que los tiene acomodados. Pero todo el resto de la población tenemos que rezar con súplicas, con humildad, con abnegación, no como ellos, ¿está bien? Pero no importa, vamos a explicar por cómo ellos hacían y vamos a leer una historia interesantísima de el nieto de Joni Amagal que se llamaba Abba-Gil, que ahora vamos a hablar de él. Bueno, vamos a empezar con la historia de Abba-Gil. Si Dios quiere, también tenemos mucho de contexto histórico para hablar. No sé si vamos a llegar hoy, y quizás lo dejamos para la semana de Tisha B'Av, o sea, la otra semana, el martes. El próximo curso va a ser el martes, no el que viene, el otro. Vamos a hablar bastante de Ordus, el famoso rey Herodes, que con el rey Herodes comienza la dinastía edomita como reyes de Israel. Vamos a hablar que a través de ellos, que eran Ordus, el hijo, Agripas, y el hijo, el nieto, Mumbas Amelech, esos tres reyes fueron tres reyes edomitas antes que los romanos tomen el total control de la tierra de Israel. Y vamos a hablar un poco de cómo fue la vida de Ordus, del famoso rey Herodes, y por qué él decidió construir el templo que si estamos ahora Ben Ametzarim llorando, lamentando el templo, fue el templo de Herodes. El último templo de Israel fue construido por el rey Herodes. El rey Herodes destruyó el templo vigente y construyó uno nuevo. Vamos a hablar por qué sucedió todo eso, él siendo edomita y él siendo bastante, no voy a decir antisemita, pero era antirreligioso. Vamos a hablar bastante de él. Pero eso lo dejamos para justamente la semana antes de Tisha B'Av, para meternos mejor al ayuno. Hoy vamos a hablar, repito, de Abba Hilkia. Atención, ¿quién fue este hombre? La Gemara dice así. La Gemara dice que en la época de Abba Hilkia, voy a leer Maseje Ta'anit. Yo les pido que me tengan paciencia, desde el principio de la historia hasta el final. Después vamos a resolver un montón de cuestiones, pero primero quiero leer la historia, también para que ustedes la escuchen y ustedes también salten y les surjan las mismas inquietudes que a mí. Bueno, la Gemara dice así. Quiero que sepan, otro comentario, que cuando la Gemara cuenta anécdotas y episodios, no es simples cuentos. De cada actitud, de cada movimiento se aprenden leyes, se aprenden costumbres, se aprenden buenos modales. Así que hay para aprender de acá fortuna.
Podría hablar de este episodio 4 horas, pero voy a solamente reducirlo a media hora. Bueno, avanzo. La Gemara dice así. La Gemara dice que cada vez que necesitaban lluvia, en la época de Abba Hilkia, ubiquémonos en los años, estamos más o menos en el año menos 30, menos 20 de la era común, ¿sí? Por ahí estamos metidos. Menos 20 de la era común. Ahí fue cuando vivió Abba Hilkia. Era el hijo del hijo de Joni Amagel, o sea, el nieto. Cada vez que se necesitaban lluvias, la Gemara cuenta que nuestros sabios les mandaban a ellos enviados, los meshulahim, los shluchim, digamos, los enviados, los emisarios, para pedirles que llueva, que ellos recen que llueva. Y cada vez que ellos rezaban, llovía. Así se la llamará. Cada vez va Rajamé, veate mitra. Ellos rezaban y llovía el día siguiente. Era automático. Una vez, dice la Gemara, una vez el mundo necesitaba lluvia. ¿Está bien? Hay una crisis, ¿no? Hoy en día son crisis monetarias, ¿no? Crisis económicas. En aquel momento eran crisis de precipitaciones, crisis de lluvia. Bueno, la Gemara dice que nuestros sabios mandaron un zuga. Zug quiere decir una pareja, ¿no? Una pareja, 2 hombres se refiere, ¿no? 2 personas, y los enviaron a donde estaban Abba Hilkia para pedirle a Abba Hilkia que interceda delante de Dios y que pida lluvias, como siempre habituaban y hacían. Pero esta vez fue distinta. Presten atención. Dice así la Gemara. Llegaron a la casa de Abba Hilkia y no estaba Abba Hilkia. No estaba. Preguntaron, ¿dónde está Abba Hilkia? Y la esposa, se ve que la esposa o los familiares le dijeron, está trabajando en el campo. Abba Hilkia, además de ser un sabio, un erudito y un hombre piadoso, además era un trabajador, un agricultor. Está trabajando en el campo. Fueron y lo encontraron trabajando en el campo con una herramienta, era una pala, y también con leños. Y lo saludaron. Dice la Gemara que ellos cuando lo saludaron, dice la Gemara, no les dirigió su mirada. No los miró. Cuando uno saluda normalmente dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿No? Abba Hilkia no los saludó. No los miró a la cara cuando saludaba. Y siguió trabajando. Y a ellos les llamó la atención. Les pareció desubicado, maleducado, no devolver un saludo. Es más, sepan ustedes que saludar es una mitzvah. Está claramente afirmado y determinado en el Talmud que el dar el shalom, saludar, es una mitzvah. Es más, hay casos que incluso se puede interrumpir la tefilá para saludar a otra persona. Hay casos, depende de la sección. Pero acá bajé que estaba trabajando y no lo saludó. Entonces, lo dejaron trabajar, oscureció y se hizo de noche, atardeció, mejor dicho, y Abba Hilkia levanta sus herramientas y sus leños y comienza a caminar. Y ellos van detrás de él. Y ellos ven que Abba Hilkia coloca sus leños sobre un hombro, con la pala, con la herramienta que tenía, y sobre el otro hombro coloca su ropaje, tenía como si fuera una túnica grande, digamos, que le sobraba tela, pero la tela, en lugar de apoyarla debajo de los leños para proteger su hombro y no pincharse, la túnica la termina de apoyar acá, en el otro hombro, en el hombro vacío, digamos. Acá estaba cargando los leños sobre su cuerpo, y acá tenía la túnica, ¿está bien? Ustedes cuesta entender cómo era la vestimenta de aquel entonces, pero hay muchos dibujos, muchas caricaturas de cómo eran en aquel entonces. Imagínense que es una especie de sábana larga, que uno la colgaba del hombro, y la sábana cubría todo el cuerpo. O sea, generalmente uno de los hombros quedaba desnudo, uno de los hombros, ¿sí? Esa era la vestimenta de aquel. Además había un cinturón, había como un cinto. Entonces, Abba Hilkia, en lugar de apoyar los leños sobre el hombro cubierto por su ropa, lo apoyó sobre su hombro descubierto. Algo que también le llamó la atención. Más todavía,
Abajelquia tenía calzados, tenía una especie de sandalias, pero no los tenía vestidos, los tenía en su mano. Iba cargando sus zapatos en su mano y caminaba descalzo por el campo. También le llamó la atención. Peor aún, llegó un momento que había que cruzar un río, una especie, digamos, de corriente, de afluente, y Abajelquia cuando va a cruzar el río, se calza, se pone los zapatos para cruzar el río. Y cuando sale del río, se vuelve a descalzar. Y estos hombres no entendían nada. Les llamó muchas actitudes muy extrañas, muy extrañas. Siguió caminando a Abajelquia. Cuando llega a la casa, la esposa sale al encuentro de Abajelquia y la Gemara aclara que la esposa estaba maquillada, embellecida y adornada. Tenía puestas joyas, tenía puesto un collarcito, estaba maquillada, estaba linda, dice la Gemara, estaba mikashta, mikashta dice estaba con kishutim, estaba adornada. También le llamó la atención, hoy no es Shabbat, no es Yom Tov, no hay ninguna fiesta, la mujer sale de gala al encuentro de su marido. Bueno, llega, la mujer sale a su encuentro, esto fue fuera de la casa, ahora hay que entrar a la casa. Y hay dos personas extrañas, extranjeras, que también acompañaron a Abajelquia y querían entrar. Dice la Gemara, Abajelquia dice a la mujer, primero usted, primero pasa vos. Entra primero la mujer, la esposa, después entra Abajelquia detrás de su esposa, y por último entran los invitados. Otra actitud extraña. Le llama mucho la atención por dos motivos. Número uno, es conocido la costumbre, el hábito, el modal israelí, el yehudí, es que entra primero el hombre y después la mujer, al revés de la cortesía occidental, ¿no? Primero las damas, no, primero los hombres, luego las damas. ¿Por qué? Para proteger a las damas de vistas no adecuadas, por discreción, para que un hombre no entre detrás de una mujer y pueda tener una visión no correcta, no adecuada y apropiada de la mujer, primero entra el hombre y luego la mujer, para protección de la mujer, ¿sí? Al revés de lo que es la cultura occidental. Pero acá en este caso hizo al revés a Abajelquia. Abajelquia, primero entró él, primero entró su mujer y después entró él. Y además había invitados. Lo lógico es que primero entren los invitados, luego que entren los anfitriones, ¿no? Uno le da el paso al invitado, sin embargo lo dejaron afuera. Cuando entró él, después le dio lugar a que entre. Y presta atención a lo que les digo, la Gemara resalta cada detalle, porque cada acción de estas personas estaban premeditadas, no actuaban por instinto, actuaban todos calculados. Bueno, se sientan a comer, presten mucha atención, se sientan a comer, y cuando comen, Abajelquia toma el pan, reparte el pan para él, para su esposa, para los hijos, y no le da de comer a los invitados. No les ofrece comida. Otra cosa que le llama la atención, que, como se dice en árabe, ay, queda feo, tenés gente en tu mesa, ofrece, no comas vos y dale de comer a él. Bueno, no le dio de comer. Además, habían hijos de mayor a menor. A los menores, a Abajelquia, el papá, les dio doble porción. Y a los mayores le dio la porción más pequeña, más chiquita. Al revés de la milanesa. Los más grandes son los que más comen, los más chicos son los que menos comen. Sin embargo, hizo todo al revés. No entendían nada, estaban asombradísimos estas dos personas, todas las conductas de Abajelquia. Bueno, entre tanto, cuenta la Gemara, en el interín, hubo una conversación secreta entre Abajelquia y la esposa. Abajelquia le dice a la mujer, yo sé por qué estas dos personas vienen. Deben ser los emisarios del Sanedrín que me vienen a pedir lluvia. Antes que abran la boca, hasta ahora no abrían la boca, porque Abajelquia no les dio el uso de la palabra, no les dejó hablar. Hasta ahora no les dejé hablar. Pero yo sé que vienen para eso. Pero no quiero que, si rezamos y llueva, que me atribuyan la lluvia a mi rezo. Vamos nosotros dos, subamos al altillo, a la terraza, pidamos a Hashem la lluvia, y que llueve, y que empiece a llover, y después bajemos y volvamos a la mesa, y ahí que hablen ellos. En ese caso,
va a haber llovido no porque rezamos, porque ellos no saben a dónde fuimos. Este fue el secreto que le contó Abba Helkia a la mujer. Todo esto para evitar la difusión y digamos, el enorgullecimiento de que uno reza y Dios escucha. Dice la Gemara, subieron Abba Helkia y su esposa, subieron a la terraza, fue uno a cada punta, uno a cada dirección. Uno en una esquina y el otro en otra esquina. Abba Helkia rezaba hacia el norte y la esposa de Abba Helkia rezaba hacia el sur. La Gemara dice que ni bien terminaron de rezar, aparecieron nubes bien cargadas con lluvia desde la esquina de la mujer, ¿no? Y empezó a llover intensamente. Y después bajaron a Abba Helkia y la esposa, ya con lluvia, y le dice a Abba Helkia a los invitados, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi casa. ¿En qué puedo ayudarlos? Haciéndose el sonso, ¿no? Y los dos sabios, o sea, esos dos personas, los dos emisarios, le dijeron, miren, nosotros venimos a pedirle a usted que rece para que llueva, y sabemos muy bien que lo que ahora está lloviendo es por usted y por su señora. Ya nos dimos cuenta de todo, le dijo. No somos dos charlatanes de feria, sabemos bien a qué se debe esta lluvia que acaba de caer. Pero tenemos muchas preguntas y queremos respuestas. Una por una vamos a preguntarle a usted por qué tomó actitudes tan extrañas, tan desubicadas, tan fuera de lugar. Primero y principal, nosotros nos acercamos al campo. Entendemos que usted es un agricultor, está trabajando el campo, lo saludamos. ¿Por qué motivo no nos devuelve el saludo? ¿No merecemos el saludo? Abba Helkia, escuchen la respuesta, presten mucha atención, esto es bien para hoy en día. Le dice a Abba Helkia, le dice así, yo en realidad no soy autónomo, no trabajo mi campo, yo soy un jornalero, trabajo para el campo de otros, yo no tengo propiedad privada, no tengo mi campo, simplemente soy un agricultor que trabajo por jornal, y hoy me contrató el dueño de un campo para trabajar su campo. Como tal, si él me va a pagar por tantas horas de trabajo, en todas esas horas yo no me puedo distraer en absoluto. Tengo que estar concentrado en mi trabajo. Si no, le estoy robando a mi empleador, a mi patrón, el que me contrató para trabajar, no para charlar, ni siquiera para devolver un saludo. Explica acá el Ben Ish Hai hace un comentario interesante en esta Gemara, y dice que en realidad saludar se puede, porque mientras uno sigue trabajando, puede hablar, no es que, digamos, a decir hola, ¿qué tal? Va a mermar o a disminuir su trabajo. Pero lo que no quiso hacer Abba Helkia es dirigirles y entrar en una charla para no perder segundos de trabajo que estaban pagados para dedicarse a la tierra y no a conversaciones ajenas. ¿Están escuchando esto? Esto es bien para hoy en día, que uno de los grandes discusiones que hoy en día están bien vigentes, uno es el teletrabajo, el famoso teletrabajo que hoy en día ya está prácticamente instalado en la sociedad. Y segundo, si cualquier empleado que está en una oficina o incluso en su casa, cuando está bajo, digamos, la órbita de su empleador, si puede hacer otros quehaceres durante el trabajo. Puede chatear, puede abrir un WhatsApp y hablar con el que sea cuando está trabajando, puede entrar a Google y empezar a navegar en Internet cuando está trabajando, ¿se puede o no se puede? Hay estadísticas que la mayor parte del trabajo hoy en día se desperdicia, porque hay tanta distracción tecnológica que los empleados, en lugar de estar concentrados en lo que tienen que hacer, están navegando, están chateando, están, ¿cómo se dice?, divagando por ahí. Y según nuestra ley laboral, la ley judía laboral, el empleado tiene que estar abocado a su trabajo neto. No puede distraerse. Por supuesto, siempre y cuando la distracción afecte al trabajo. Hay distracciones que no afectan, ¿está bien? Eso está permitido, está contemplado. Pero no hacer cualquier tipo de, digamos, de distracción que va a menguar o a disminuir el efecto del trabajo de la persona. Abba Helkia era leal a su patrón y por eso ni siquiera saludó durante su labor.
Esto es número uno, por eso no les devolví el saludo. Le preguntaron, bueno, entendido, captado. Hago ya un paréntesis. Sabemos quién era Abba Helkia. Era un trabajador, un agricultor, no tenía su propio campo y tenía que trabajar por jornal, por día. Estamos hablando de una persona extremadamente humilde y necesitada, ¿está bien? Era lo que se llama una mano de obra simple. Esto era Abba Helkia. Y él era el que estaba rezando a Dios para que caigan lluvias, y cuando él rezaba, enseguida caían las lluvias. Era una persona muy humilde, económicamente hablando, así estamos hablando. Bueno, y esto nos va a servir para después entender todo lo que pasó después. Le preguntaron, usted estaba caminando. Vimos que los leños los colocó sobre su hombro, estaba descubierto, y su ropa la apoyó sobre el otro hombro. ¿Por qué uno apoyó los leños sobre su hombro cubierto para no lastimarse el hombro? Le responde escuchen lo que responde a Abba Helkia. Abba Helkia le dice, miren, yo les voy a explicar, se los voy a leer para que ustedes vean cómo le respondió. La ropa que yo tenía puesta es talit sheulá aitá. No es ropa mía siquiera. Era una ropa prestada. Yo no tengo ni para comprarme una ropa. No tengo ropa propia, es ropa prestada. Pedí prestado esa tela, ¿no? Para cubrirme. Y cuando yo pido prestado una tela, la pedí para vestirme, no para protegerme el hombro de los pinches y las astillas de la madera. Yo no tengo miedo de romperla, de rasgarla, tengo miedo digamos, de deshilacharla. Tengo que cuidar lo que no es mío. Prefiero yo lastimar mi hombro y no dañar una prenda prestada. Esto dijo Abba Helkia. El cuidado que tenía de lo que no es de uno. Le dice así, bueno, se entiende, pero los zapatos sí son suyos, ¿no? O también son prestados. No, los zapatos son míos. ¿Y por qué motivo cuando tenés zapatos no los calzás? ¿Por qué caminas descalzo? Dijo, muy sencillo, les dijo. Cuando yo camino, tengo un solo par de zapatos, no tengo otro. Es lo único que tengo. Y los tengo que usar lo necesario. No puedo usar lo demás porque si no se me van a desgastar. Y no tengo otro, no tengo ni siquiera para comprarme otro. Entonces tengo uno solo. Entonces, ¿cómo hago para cuidarlos? Cuando yo camino por el campo, por el pasto, yo veo lo que hay en el piso. Y cuando veo lo que hay en el piso, entonces puedo cuidarme y esquivar las piedras, los yuyos, las espinas, y de ese modo camino bien y además cuido mis zapatos. En cambio, cuando entré al río, que yo en el río me cubre, me tapa el agua y no veo lo que hay en el fondo del río, ahí no me queda más remedio que calzar los zapatos para no lastimarme, para no quebrarme o torcerme. Y ni bien salí del río, me los volví a sacar para no desgastarlos. ¿Están escuchando? Esto dice Abba Helkia. Interesantísimo lo que pasa acá. Hay dos detalles importantes. Número uno es muy lindo lo que está escrito acá, que Abba Helkia, para empezar, ya se entiende por qué motivo durante todo el camino no conversó con esas dos personas. Estaba concentrado en el piso, mirando donde él caminaba para no desgastar sus zapatos. O sea, no podía distraerse y por eso no conversó con esta gente en todo el camino de vuelta a casa. Y además algo muy interesante. Él era consciente de que tenía las sandalias en la mano y caminaba descalzo, y además él dijo así, si ya una de las dos cosas tienen que lastimarse, prefiero que se lastime mi pie y no mi zapato. Mi zapato, si se rompe, no hay forma de arreglarlo, y no tengo plata para comprarme otro. En cambio, mi piel, si se llega a lastimar, va a cicatrizar y se va a curar. Prefiero que se lastime mi piel y no mi zapato. Quiero que sepan que esto tiene una implicancia lógica. Hay una de las grandes preguntas, una repercusión alérgica muy interesante. ¿Se puede hacer una cirugía plástica para embellecer, digamos, la fisonomía o el aspecto que tiene uno, o no se puede? Sabemos muy bien que por la Torah uno debe cuidar su cuerpo. Hay una obligación de baltashit, no lastimar. Y lastimarse a uno tampoco se puede. No se puede derrochar, ni tampoco se puede desperdiciar algo, y tampoco se puede lastimar el cuerpo de uno. El cuerpo de uno es de Dios, uno no lo puede lastimar adrede.
Entonces, ¿uno puede hacerse una cirugía plástica o no? Pregunta lógica estoy hablando, ¿no? Dice Ramoshe Feinstein, de este episodio yo puedo deducir que se puede hacer una cirugía plástica, porque acá está escrito que Abba Helkia prefirió lastimar su cuerpo para obtener una ganancia, para obtener un rédito, y con tal de obtener un rédito se puede hacer uso del cuerpo humano. Esto dice Ramoshe Feinstein, porque es lo que veo de acá. Por supuesto es un tema muy largo y extenso que no voy a meterme en los detalles alágicos, hay que ver cuándo sí, cuándo no, hay que ver, depende del riesgo que uno corre, hay un montón de cosas, hay un tema también que supera y trasciende la parte alágica, tiene que ver con la parte ética y moral, pero vamos a dejar esa parte porque no es el tema de hoy. Pero les digo hasta dónde se deduce de cada acción que hizo este Abba Helkia. Así dijo, mi cuerpo se cura, mi zapato no tiene remedio, se llega a arruinar. Bueno, entonces le preguntaron, bueno, está todo perfecto. Cuando llegamos a tu casa, ¿por qué tu esposa salió vestida y adornada? ¿Por qué salió maquillada? ¿Por qué salió con, digamos, con esas jugar? Y él dijo así, mi esposa se cuida mucho de estar siempre bella para mí, para que yo no vea otras mujeres. Esta es la costumbre de mi señora. Mi señora está siempre linda para mí, para que yo cuando llegue a mi casa satisfaga, digamos, la belleza de mi mujer y no tenga yo que poner mis ojos en otras mujeres extrañas. Así dijo. Miren la actitud. Esto era todos los días, ¿eh? Todos los días y cuando volvía a Bajelkia del trabajo del campo, ¿eh? Ahorita me acuerdo, esto no era para Shabbat, era todos los días. A veces es al revés, muy al revés de la cultura occidental. Hoy en día la mujer, no por mal, así digamos, el hábito que se ha generado, ¿no? En el día a día la mujer en su casa, cuando recibe a su marido, normalmente está vestida de hogar, digamos, no es que está preparada o arreglada. En cambio, cuando salen a la afuera, generalmente la mujer se arregla y se viste, ¿no? Acá dice que Abba Helkia tenía al revés el hábito. La mujer se embellecía para su marido exclusivamente y no necesariamente cuando ella tenía que salir del hogar. Bueno, digamos, le dijeron, bueno, está todo perfecto, pero ¿por qué entró primero ella y después vos y después nosotros? Es al revés, primero los invitados y de última, primero entra vos, después tu mujer y después nosotros. Y dijo así, dijo, no, yo a ustedes no los conocía. Ustedes para mí son personas extrañas, yo no sé quiénes son ustedes, yo no sabía que eran enviados, o por lo menos no estaba seguro que eran enviados de los sabios, y aunque sean shluchim, aunque sean emisarios de los sabios, del Sanedrín, no sé qué calidad humana son ustedes, no los conozco. Entonces, de ninguna manera voy a dejar que ustedes entren detrás de mi mujer. O primero yo y después ustedes con mi mujer atrás. No quiero dejar que ustedes estén con ella a solas ni por un segundo. Ni detrás ni delante de ella. Por eso primero entró ella, la protegí, y después entre yo y después ustedes. ¿Están escuchando? Miren el cuidado mutuo que se tenían a Abba Helkia y señora. Ella se embellecía para que él esté concentrada en ella, y él la protegía para que nadie la observe a ella. ¿Están escuchando? Esta era la pareja de Abba Helkia y señora. Dijeron, bueno, hasta acá todo bien. Seguimos aprendiendo de todo lo que haces. Nos sentamos en la mesa. ¿Por qué no nos ofreciste pan? ¿Tenés un invitado en la mesa y no le das de comer? Le dijeron, quiero que sepan que no tengo pan para invitados, no me alcanza. Tengo el pan justo para mí, mi señora y mis hijos. Y yo no tenía pensado invitarlos, recibir invitados. Y para que ustedes no, si yo les daba pan y yo no comía, ustedes me iban a agradecer y iban a reconocerme el haberles ofrecido pan. Y iban a pensar que yo soy muy generoso. Y yo soy una persona hospitalario. Y yo no quiero que ustedes piensen cosas que no son exactamente las que yo puedo. Yo no puedo. Y si yo no puedo, no debo. Porque no puedo yo privar el pan de mi familia para dárselo a otras personas. Así que cuando uno puede, puede. Y cuando uno no puede, no puede. Y yo no puedo ofrecerles ni una migaja de pan. Tengo cada gramo necesario para mi familia. Escuchen esto. Esto lo leí hace poco de Jafetz Haim. Jafetz Haim recibió un invitado en su casa,
estaba la mesa puesta, el Jafetz Haim le dijo a ese invitado, podés comer, pero o de ese plato o de ese plato, no de los dos, porque no nos alcanza para todos. Así le dijo el Jafetz Haim al invitado, o de ese o de ese. Lo que está escrito acá es lo siguiente, que uno por supuesto tiene que ser hospitalario, tiene que ser generoso con el invitado, pero no tiene ni que fingir ni dar lo que no puede. Lo que uno no puede no tiene que fingir. Uno no tiene que poner una mesa de locos para, como se dice, para congraciarse con el invitado. Uno tiene que poner lo que él puede. Esto es para hombres y mujeres. El hombre no tiene por qué sobreexigirse, y tampoco la mujer. La mujer, si recibe visitas, tiene que poner una mesa linda según las posibilidades de cada uno, pero no de más. No de más, porque no hay ninguna obligación de ni sobreexigirse, ni sobrecargarse, ni tampoco sobresalir. La invitación, la cordialidad no hace a la comida, sino la forma en la cual uno recibe al invitado. Esto es lo que está escrito acá en la Gemara. Y por último, y principal, la Gemara dice, los emisarios le preguntaron a Abba Helkia, ¿por qué le diste de comer a los más chiquitos doble porción y a los grandes la porción regular, ¿no? Le dijo así, los más chiquitos van al colegio todo el día y ellos necesitan comida para todo el día. Los más grandes trabajan y están cerca de mi casa. Entonces, cuando necesitan pan o comer de vuelta, vuelven a mi casa a comer. Entonces, yo le doy de acuerdo a lo que uno va a consumir, a lo que uno va a necesitar energía para el día. No por edad, sino por necesidad. Miren hasta dónde medían el gramo de pan, el gramo de pan. Bueno, una vez que termina esta conversación, ahora sí, estos emisarios le dijeron así a Abba Helkia, mire señora Abba Helkia, ya aprendimos todas sus lecciones. Nosotros vinimos acá a pedirle a usted para que llueva, que reza a Hashem para que llueva. Y sabemos muy bien que usted subió con su mujer y rezó para que llueva, y la lluvia que ahora está cayendo es por ustedes. Pero nos llama la atención que la lluvia, por lo que vimos y espiamos, vino del lado de su señora y no de su lado. Parecería como que Dios oyó la tefilá de ella más que la suya. Explíqueme esto. ¿Por qué es así? O sea, ni uno podría caer de los dos lados, pero ¿por qué Dios eligió demostrar que el rezo de su señora era más escuchado y más querido que el rezo suyo? Le explicó así, le dijo, mire, sepan que mi mujer tiene unas cualidades mejores que las mías. Así le dijo Abba Helkia. Le digo, yo les cuento, a pesar de lo pobre que somos, con todo ello recibimos en nuestra casa pobres, más pobres que nosotros, que piden tzedakah. Mi esposa se pasa el día en el hogar y ella la tzedakah que da es comida. Ella da comida. Ella vive en casa, le da comida. Y el pobre, cuando pide comida y le dan comida, enseguida el pobre, digamos, se alimenta, ingiere lo que mi esposa le dio. En cambio, cuando yo estoy fuera de mi hogar durante el día y un pobre me pide tzedakah, no tengo comida en el bolsillo, lo que le doy es dinero. El pobre con el dinero tiene que ir a comprar comida. Entonces, el usufructo de mi caridad tiene una demora, una postergación. En cambio, el usufructo de la caridad de mi señora es inmediato. Entonces, en ese sentido, el nivel caritativo de mi mujer es superior al mío. ¿Y a quién Dios oye? ¿De quién Hashem escucha más la tefilá? De la persona más caritativa. Cuanto más piadoso y misericordioso uno es, cuanto más generoso uno es con el pobre, con el necesitado, de él Hashem lo escucha más. Por más te digo, yo no soy una persona mala, yo también soy una persona justa y buena, pero mi señora en ese sentido es mejor que yo, superior a mí. Y Hashem demostró con esta lluvia que él escucha mayor tefilá de aquella persona que está más generosa y dadivosa con el pobre. Y dijo, y además les quiere contar otro episodio, que puede ser que tal vez por ese episodio también Hashem haya escuchado el rezo de ella más que el mío. Teníamos vecinos. Estos vecinos eran malos vecinos. Él los llama, son shibebe, en hebreo sería shobabim. Shobabim quiere decir revoltosos, ¿sí? Revoltosos. Teníamos vecinos revoltosos, en todo sentido, y nos molestaban muchísimo. Nos molestaban
digamos, que no nos humillaban, nos despreciaban, no nos prestaban cosas, hablaban mal de nosotros, nos trataban muy mal, una relación muy pero muy negativa con estos vecinos. Y yo, dijo Abba Helkia, yo recé a Dios que se vayan de este mundo. Y la Gemara usa este término, se los quiero leer, dice, Ana Bae Rajame Delimtu. Yo le pedí misericordia, Rajame, que dice Rajamim, ¿no? Le pedí misericordia a Dios del Imtu, para que se mueran. Los vecinos, le pedí a Hashem, matalos, llévatelos. En cambio, mi esposa me corrigió y me dijo, ¿por qué pedís que Dios se los lleve de este mundo? Pedile a Hashem que los corrija, que los haga volver en Teshuvá, que los haga retornar al buen camino. Y así fue. Pedimos a Hashem que los retorne al buen camino, y estos vecinos revoltosos y malas personas terminaron, digamos, volviendo en Teshuvá, volviendo a la correcta senda, y terminamos siendo muy buenos vecinos. Entonces, yo aprendí que mi señora tenía razón, que en lugar de pedir que el rayá, que el malvado se muera, pidamos que el rayá retorne. Y acá veo que mi señora en ese sentido tenía un nivel más altruista que el mío. Por eso es posible que Dios haya oído la tefilá de ella. Bueno, este último parrafito que la Gemara tiró es muy complejo, muy complejo. Estamos hablando de Abba Helkia, ¿sí? Estamos hablando de una persona piadoso, misericordioso, buenísimo, más bueno que el pan. Él tiene malos vecinos. ¿Puede pedirle a Hashem que se los lleve de este mundo, que los mate? Él pidió que se mueran. ¿Se puede rezar, Dios, matalo a fulano y mengano? ¿Puede haber un rezo así? Por más rayá merrullá que sea, malvado, ¿está bien? Re malvado. Hablando de Yehudim, tomando Yehudim. ¿Se puede rezar que fulano se muera? Por más, digamos de descarrilado esté de la senda, ¿se puede? ¿Se concibe algo así? Era obvio aparentemente que la esposa tenía razón, y que en lugar de pedir que se mueran, pedí que vuelvan de Teshuvá. ¿Está bien? De hecho, quiero que sepan, hay un rezo muy interesante del Rabbi Yaakov Hillel. Yo cada tanto lo digo. Yo tengo un sidur del Rabbi Yaakov Hillel, muy lindo el sidur, y él hizo un texto, hizo un texto especial para hacer un rezo, un Misheberach, entre Shachrit y Musaf de Shabbat. Y ustedes saben que Rabbi Yaakov Hillel, saben que vive en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Ustedes saben muy bien que en la tierra de Israel hay muchísimas, quizás hasta la mayoría de la población no es religiosa, no es observante. En el texto del Rabbi Yaakov Hillel está escrito que parte del rezo es que Hashem haga retornar a todos los desviados, a todas las personas laicas, a los no observantes, que los haga retornar a la buena senda. Esa es la manera correcta de pedir. ¿Está bien? Uno no pide que los laicos o que los no observantes se mueran y desaparezcan de la tierra. No, la forma correcta, lo lógico, es pedir que hagan Teshuvá. ¿Por qué con todo eso Abba Helkia prefirió rezar para que se mueran? Presten mucha atención. Esto es muy complejo, esto lo explica el Nodab Yehudá, el famoso Rabbi Hezkel Landau, el que fue rabino de Praga en el año 1700 y pico. Bueno, él explica de la siguiente manera. Él dice que por supuesto acá estamos hablando de Reshaim Gemurim. Reshaim Gemurim quiere decir malvados consumados. A tal punto, dice que Abba Helkia vio que con todos los malvados que eran, con todo eso tenían un bienestar material. Y eso definitivamente es llamativo. Cuando una persona malvada, descarrilado, no observante, que molesta a Abba Helkia, ¿vieron lo que era Abba Helkia? Honesto, genuino, bueno, cuidadoso, austero. ¿Vieron lo que era, no? ¿Vieron qué persona más correcta y honesta que él? Es difícil encontrar una descripción de una persona tan cuidadosa y meticulosa como Abba Helkia. Y sin embargo, habían vecinos que lo molestaban. Y lo molestaban de verdad, no era como ese chauche palitos. Si Abba Helkia reza que se mueran, quiere decir que era una digamos, una especie de crisis que era insoportable, era insufrible. Está clara, esto se ve claramente.
quiere decir que eran malvados de verdad, eran gente Reshaim Gemurim. Y con todo eso tenían un bienestar. Entonces, esto llama la atención. No es posible. La Torá dice bien claro, la persona que se conduce bien, Hashem lo premia, Hashem le da lo que necesita, sin exceso, ¿sí? Lo que necesita. Y la persona que se conduce mal, el Rasha, debería tener, como se moneda por moneda, debería tener un castigo, debería tener un peor pasar en este mundo para que él retorne, para que él reflexione. Si esa persona Rasha, malvada, tiene un bienestar económico, tiene que haber dos explicaciones. Una, dice, una es que no tiene chances de corregirse, es incorregible, porque si sería corregible, Dios de alguna manera lo haría recapacitar. Pero si Dios no les da lugar a la recapacitación y les envía abundancia ilimitada, es porque son incorregibles. Y además, que es posible que estas personas Reshaim, por más Reshaim que sean, alguna que otra buena acción en su vida la hayan hecho. Porque no, por más malvado que uno sea, eso no quita que no haya tenido alguna u otra, digamos, buena decisión, una buena predisposición hacia algo. Y Dios, como no los quiere a esas personas, porque Hashem no quiere a los Reshaim, entonces, para no tener que recompensarlos en el mundo venidero con un bienestar mucho mayor, en este mundo les envía su recompensa materializada y les paga las buenas acciones en este mundo. Como está escrito en la Torá, es un pasuk mefurash, Meshalem el panav leha avidó. Le paga en su cara, leha avidó, para hacerlo perder. O sea, hay un Rasha Merusha, un hombre súper malvado, y le llueve abundancia, y vive en un palacio, y no tiene ningún tipo de inconveniente. Dios le está pagando las buenas acciones con tal de no verle la cara en el mundo venidero. Es un pasuk de la Torá. Entonces, Abba Helkia rezó para que este tipo de personas desaparezca del mundo. ¿Por qué? Dijo, eso se llama Baeraj, por eso pidió misericordia. Si son incorregibles, ya no tienen sentido su lugar en este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué están en este mundo? No tienen solución. Y además, cuanto antes se vayan de este mundo, mejor, porque mientras reciben abundancia material, están perdiendo méritos en el mundo venidero. Es un goteo de su cuenta en el mundo venidero, están perdiendo. Prefiero que se vayan antes de tiempo y por lo menos algo recuperen allá, que algo les quede un saldito en el mundo venidero y no cobren todo acá, dijo Abba Helkia. Por eso dice la hermana, pidió Dios, por favor, tened misericordia de ellos y llévatelos. Esto pedía Abba Helkia. Según el Noda Viuda, según esta explicación de la Rabbi Hezkel Landau, Abba Helkia tenía razón. Entonces, ¿por qué la esposa dijo, no, pedí que hagan teshuvá? Entonces, según lo que dijimos recién, Abba Helkia, su lógica era, no hay posibilidad de retorno, porque si lo habría, Dios no le va a inhibir, a privar a ellos de un retorno. Les hubiera mandado algo, que caminen y se trastabillen, alguna fracturita, alguna quiebra de alguna empresa que tenga, algo Dios o un contagio, no sé, algo Dios le hubiera mandado. Si vemos que no sufren de nada, es porque son incorregibles. Dice el Berishai, algo muy interesante, esta era la discusión entre Abba Helkia y la esposa. En un caso así, ¿qué se hace? ¿Se reza para que se mueran o se rezan para que retornen? Y según el Berishai, la razón la tenía Abba Helkia, no la esposa. Con todo eso, a pesar de tener razón Abba Helkia, dice la Gemara que Hashem apreció la actitud de la mujer, la esposa de Abba Helkia. ¿Por qué? Porque el Yehudí no le tiene que dar el corazón para rezar, aunque sea para el bien de él, pero que Dios se lo lleve a este mundo, ni en ese caso. Es tanto el amor que hay que tener por el prójimo, por cualquiera, aún el más renegado, el más alejado, el más miserable, el más
antirreligioso, es tanto el amor que hay que tener por todos, que hay que siempre rezar por el bien de ellos, el bien espiritual, por supuesto, ¿no? Y que retornen en Teshuvá. La Gemara dice que es Ahavá mekalkelet ashurá. El amor tuerce la línea. Hay una ashurá, hay algo que es recto. El amor es una emoción, es una sensación que de alguna manera distorsiona inclusive lo recto. Es tanto el amor que uno tiene que tener por el otro, por el prójimo, que inclusive no puede hacer ni siquiera lo correcto. Tiene que rezar que Hashem nos retorne, que Hashem nos haga ante Teshuvá, aún el incorregible. Y, presta atención a esto, y si rezaron y volvieron en Teshuvá, ese fue el milagro más grande. Porque una persona incorregible que no le daba ya la personalidad, sepan que hay casos extremos donde ya no hay chances de retorno. Hay siempre un margen para volver atrás, pero hay casos muy extremos que ya prácticamente se agotan las instancias. Ellos estaban ahí en el borde. Y algo más le iba a decir. ¿Existe pedir tefilá a Hashem que vuelvan en Teshuvá? La Teshuvá depende de uno, no depende de Dios. Es conocida la frase, Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Todo está en las manos de Dios, menos el temor a Dios. El temor a Dios es personal. Dios no va a hacer retornar a alguien en Teshuvá. El retorno es una decisión de uno. No depende de Dios y tampoco depende del rezo del otro. Depende de mí. Entonces, ¿cómo se concibe esto? La explicación es así, presten mucha atención. La verdad de la milanesa es que no se concibe. No, la pura verdad es que la teshuvá es de uno, no depende de Hashem. Tampoco depende de la súplica del otro. Por lo menos en este caso, que no había ningún tipo de asistencia divina. Con todo eso rezó. A pesar que no depende de uno, que no depende del rezo, que no depende de Dios, que dependían de ellos, igual la mujer rezó. Contra toda la lógica. Y esto es lo que dice Abajelkia, este amor que tienen mujeres superior a mi amor. El amor que se tiene por el prójimo es mayor al mío. Ella es capaz de rezar contra todo argumento, con tal de pedir por el bien del otro. Era tan fuerte el amor que tenía la esposa Abajelkia por el prójimo. Por eso Dios le respondió la lluvia a ella antes que a mí. Acá concluye la Gemara de este episodio de Abajelkia y su señora, un episodio muy aleccionador. Les digo que lo que les dije es una pizquita de lo que hay que analizar en todo esto, pero dice la Gemara que Abajelkia era considerado el Takif de Eretz Israel. Ya vamos a ver que los sabios del Talmud, los tanaítas, de la tierra de Israel, de Eretz Israel, eran Takifim, conocidos por ser, que Takif en hebreo quiere decir serio, rígido, hay una palabra exacta que no me sale ahora que se llama, ahora se le voy a decir, rigurosos, ¿está bien? Eran tekifim. Ya vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene, la otra, ¿no? De Shemayá y Autalión, que son la próxima fase de Tanaí que nos toca, y van a ver cuán rigurosos eran Shemayá y Autalión, ya vamos a hablar de ellos. Y ellos son takifim, dice la Gemara, con todo lo takifim, lo fuertes, lo rigurosos que eran, mirá lo piadosos que eran. El tekifut quiere decir, el rigor que uno puede imponer no implica una mala cualidad, no es un rasgo de crueldad. El tekifut es meramente intelectual, es racional, se aplica para marcar la cancha, para marcar los límites, para que todo esté ordenado y disciplinado. Para eso se aplica el tekifut. No porque hay crueldad en el fondo, porque hay un deseo de autoritarismo o de despotismo. Esto era los tequifín de esta clase de Tanaim tuvimos nosotros. Y acá en la Gemara, después de todas las lecciones que nos dejó, rescatamos algo muy importante. El rezo nuestro depende de cuán buenos somos con el otro, cuán generosos somos con la otra persona. Cuanto más generosos, más dados, más dedicados al prójimo, más somos, oyentes de Dios, más Hashem nos escucha. Ellos estaban en el extremo que más que Hashem prácticamente obedecía lo que les pedían, pero aunque Hashem no obedezca en nuestro caso, pero sí va a escuchar si nosotros somos más generosos con el semejante, con el prójimo. Prójimo no solamente el vecino rayá,
Prójimos somos todos, la esposa, los hijos, la comunidad. Cuanto más dedicados uno es a su familia, más posibilidades y chances tiene que Dios oiga el rezo de cada uno. Bueno, se me fue re la hora, disculpen, tuve 1 hora hablando. Les avisé que daba para mucho, y por eso dejé la historia de Ordus, del rey Herodes, para más adelante, porque sabía que esto me iba a dar mucha, ¿cómo se dice? Mucha chance, mucha cháchara. Ahí está. Bueno, tío Sajúa, más alto por Ezequiel. Gracias, gracias. Besá Tová.